Muy buenas noches. Bueno, les doy la bienvenida a la cursada de verano de nuestra materia Historia Social General. En el sitio web, en el campus, van a encontrar todo lo que tiene que ver con los requisitos de la cursada, el cronograma respecto de los exámenes, de las evaluaciones, los links donde se puede bajar la bibliografía respectiva. Seguiremos como durante el año pasado, entonces durante este curso de verano, con nuestras clases online a través de lo que son las clases de práctico directamente, donde van a estar fragmentados de acuerdo a las inscripciones que hicieron, los teórico-prácticos, que serán interactivos, y los teóricos, que van a estar subidos en YouTube y también en el sitio de la cátedra. En la primera reunión, en la clase de hoy, vamos a hablar de las revoluciones liberales. Un poco es el punto de inflexión que hemos escogido como para iniciar en nuestra materia. Las revoluciones liberales se van a dar en un contexto de transformaciones en los planos social, comercial, económico. Fundamentalmente implican en algunos casos cambios estructurales en lo que tiene que ver con las sociedades en las cuales se han producido. En otros casos, fundamentalmente, tiene que ver con cambios en la estructura política y en la situación en términos de la definición de soberanías en el contexto, tanto en el plano de la legitimidad política interna como también en el contexto internacional. Las revoluciones liberales, también llamadas revoluciones burguesas o revoluciones atlánticas, incluyen tres procesos que están vinculados entre sí dentro de lo que podríamos definir como un espíritu de época, aunque tienen sus particularidades en cada caso, que son los casos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Fundamentalmente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacer una definición del término revolución. Y esto es importante porque nos va a explicar que en realidad, en la mayoría de los casos, estas revoluciones no tienen inicialmente un objetivo transformador, sino fundamentalmente que son la respuesta a la pérdida de derechos o a los avances en términos de las regulaciones, las tasas impositivas o los impuestos que debía pagar el conjunto o algunos sectores de la sociedad. Y básicamente ahí podemos tomar la primera definición de Hannah Arendt, en el sentido de que revolución podemos verla o entender el concepto de revolución en términos de revolver, es decir, de volver atrás, de restablecer un orden que ha sido modificado de una manera que es considerada ilegítima, ilegal o inadecuada por aquellos que deben experimentar sus consecuencias. Entonces, fundamentalmente, hasta los tiempos contemporáneos, el concepto de revolución no estaba asociado a la idea del marxismo, por ejemplo, de cambios profundos en la estructura social, en la estructura económica, y que luego van a tener, digamos, su continuidad en el plano de lo político, que se dan en un plazo relativamente acotado de tiempo, sino que fundamentalmente el concepto de revolución hacía referencia a la exigencia, a la pretensión de las sociedades o de actores sociales de dar marcha atrás respecto de determinadas situaciones que habían sido forzadas o violentadas de una manera considerada ilegítima
por aquellos que debían estar sometidos a ese orden. El primer caso es el caso británico. En este caso de Gran Bretaña lo que vemos es que en una sociedad en la cual no había existido prácticamente el feudalismo o había sido agotado a regiones muy específicas, y donde en el siglo XIII y a través de la sanción de la Carta Magna ya se había generado un parlamento, un ámbito de debate que había acotado drásticamente la capacidad de decisión del monarca. Este proceso histórico fue generando una modificación, una transformación en lo que tiene que ver con las estructuras de decisión política. Este proceso de transformaciones en estas estructuras, entonces, avanzaba en el sentido de dar participación tanto a ciertos sectores que a nombre propio tenían determinados privilegios y que estaban instalados en la Cámara de los Lords, como a sectores que tenían su participación a través de lo que era su tasación, es decir, fundamentalmente por sus propiedades o bien por las actividades económicas que desempeñaban. Por esta razón es que vamos a ver que en Gran Bretaña tenemos desde una fecha temprana sectores procedentes de la burguesía que tienen una participación política. Pero tras el fin de la dinastía de los Tudor y la llegada a la corona de los Estuardo, lo que vamos a ver es que hay un intento de imponer un absolutismo político. Enrique VIII, al cual seguramente habrán visto en muchas de las series, en los sitios más comunes, y luego su hija Isabel, básicamente lo que hicieron fue tratar de cuestionar las pretensiones, los privilegios y el cobro del diezmo que imponía la Iglesia Católica a través del impulso de una nueva religión que fue el anglicanismo. Aunque hay una serie de religiones nuevas, denominadas genéricamente como protestantes, que cuestionan la pretensión de Roma de ejercer un predominio universal, la infalibilidad del Papa y sobre todo el privilegio a cobrar el diezmo, es decir, la décima parte de los bienes de cada uno de los fieles en concepto de impuesto de la fe. Ese anglicanismo, esa religión que es impulsada desde el Estado británico, también tiene su traducción en la participación política. Y de hecho vamos a ver entonces que si bien tenemos nobles tradicionales que son católicos, otros que se han sumado a esta movida, a este impulso que ha llevado adelante Enrique VIII, y fundamentalmente también los sectores burgueses que veían que, que este tipo de pretensión, este tipo de tasa impositiva de parte de la Iglesia implicaba la distracción, irse por la canaleta, de buena parte de los recursos que podrían haber sido utilizados en actividades comerciales productivas. Esto que es decir, que fundamentalmente lo que se hacía era inmovilizar generalmente las tierras más ricas, los metales preciosos o partidas significativas de alimentos. Por esta razón, entonces, vamos a ver que cuando se produce una vacancia tras la muerte de la reina Isabel, el retorno de los Estuardo, el intento de los Estuardo de origen francés de impulsar una monarquía absoluta, va a llevar adelante un proceso de gran inestabilidad, de resistencia que va a atravesar prácticamente buena parte de todo el siglo XVII. Y en ese contexto es que vamos a ver que hay un autor que es muy importante dentro de la ciencia política, como es Thomas Hobbes, que lo que va a plantear es tratar de fundamentar la pretensión de los Estuardo a través de asociar la idea de soberanía con la figura del monarca y no con la soberanía popular. En este contexto, bueno, evidentemente va a haber un conjunto de instancias, de idas y vueltas, que finalmente va a terminar en una gigantesca rebelión y en un rey decapitado y una solución política que incluye la designación de un monarca de origen holandés, Guillermo III de Orange, para la corona británica,
Fundamentalmente la idea es que sea un rey que reine pero que no gobierne y que el gobierno de la sociedad esté en manos de los parlamentos. De este modo, en 1688, que es la fecha clave de la denominada Revolución Gloriosa, que es la segunda etapa revolucionaria dentro de este proceso más general, donde vamos a ver que los sectores liberales, el partido Whig fundamentalmente, va a conseguir imponer una solución política y básicamente también se va a consolidar el poder parlamentario. Esto es muy interesante porque en realidad esta fórmula política implicó una alta dosis de pragmatismo y de hecho el acuerdo final entre los sectores burgueses y los sectores de la aristocracia británica, más allá de su confesión, de la necesidad de regular y de generar mecanismos de control para el ejercicio del poder político. Evidentemente es un régimen en el cual, digamos, hay un equilibrio entre los sectores nobles que conservaban títulos de nobleza y algunos privilegios que no eran considerados excesivos por la sociedad, pero fundamentalmente el Parlamento va a tomar las riendas de este proceso. Es decir, los sectores económicamente preponderantes son los que toman en sus manos la dirección política. Efectivamente, digamos, este régimen o esta monarquía constitucional, este sistema, este régimen parlamentario, va a ser un régimen que va a tener un perfil de clase muy evidente. El voto va a ser censitario, es decir, solo van a poder ejercer quienes pagan altos niveles de impuesto y de alguna manera se da una asociación y algo que va a distinguir al liberalismo británico, que son los dos principios claves, que son libertad y propiedad. No aparece ni la idea de fraternidad ni la idea de igualdad. La igualdad porque se oponía evidentemente a este acuerdo entre nobles y plebeyos, burgueses fundamentalmente, y básicamente la idea de fraternidad, porque en realidad lo que están buscando es una solución política para la cuestión británica en una Gran Bretaña que a lo largo de los siglos había tenido gravísimas dificultades por invasiones, guerras civiles y demás, de poder alcanzar esta fórmula. Pero aquí lo importante es esto, ver que este concepto de revolución apunta a restablecer una forma parlamentaria de gobierno que intenta ser violentada por la monarquía de los Estuardos. El segundo caso está de alguna manera vinculado con el proceso británico porque tiene lugar en los Estados Unidos un siglo después, y esto es importante por el hecho de que los Estados Unidos, digamos, tenían o digamos, eran por entonces una colonia británica en la cual estaban establecidos determinados impuestos que debían ser abonados por la sociedad norteamericana. Y a la vez se le daba márgenes significativos de autogobierno en lo que tenía que ver con la administración de los condados, de los municipios, etc. La sociedad norteamericana claramente estaba diferenciada entre distintas confesiones, procedencia muy diversa, también entre algunos sectores, sobre todo el sur, que estaba asociado a los hijos segundones o tercerones, es decir, aquellos que tenían un título de nobleza no demasiado significativo, pero un origen nobiliario y a los cuales se le habían entregado grandes extensiones de tierra en el sur norteamericano, y luego el norte, básicamente, donde lo que encontramos son sectores burgueses, en general perseguidos por cuestiones religiosas o políticas, y que trataban de impulsar un orden burgués a partir de una estructura de pequeña propiedad en los territorios del norte de Estados Unidos. Ahora bien, luego de un conflicto muy importante con Francia, las autoridades británicas deciden incrementar los impuestos a las exportaciones, sobre todo el caso del té, para financiar el establecimiento de un ejército permanente británico en los Estados Unidos ante la eventualidad de que Francia
quisiera recuperar los territorios que había tenido que ceder a consecuencia de su derrota en este extenso conflicto entre ambas potencias. Ahí aparecen fundamentalmente los cuestionamientos. Los cuestionamientos tienen que ver con el hecho de que la economía norteamericana era una economía en crecimiento, una sociedad con, como decíamos antes, un alto nivel de autogobierno, básicamente una esencia muy marcada del pensamiento burgués, solidificado en las confesiones protestantes. Y básicamente lo que vamos a ver es la negativa. Más allá de las diferencias que había entre el norte y el sur, la negativa que termina priorizándose es el hecho de que, digamos, no podía aceptarse la imposición, el tratamiento descomedido, sin tener en cuenta las normativas y las tradiciones que marcaban que en las modificaciones de los impuestos debían estar representados aquellos que iban a ser los perjudicados por tener que abonar nuevas tarifas, por ejemplo. Entonces, esta idea de que no hay tasación sin representación implicó protestas de distinto tipo, reclamos de los norteamericanos respecto de que tenían que tener una participación en el Parlamento inglés y demás. Hay idas y vueltas y finalmente la decisión británica es de imponer las nuevas pautas impositivas por la fuerza de las armas. Y ahí se generó una guerra muy interesante con algunas escenas simbólicas como la decisión de arrojar el té al mar como antes que pagar impuestos que eran considerados humillantes por los sectores dirigentes de la burguesía norteamericana. Y fundamentalmente también vamos a ver que hay un auxilio llamativo de parte de Francia, que va a aportar tropas, armamentos, dinero incluso, en un momento en el que Francia experimenta una situación bastante crítica en términos internos y también una grave situación financiera de su propio Estado. Pero el afán de revancha, de alguna manera, terminó por impulsar y ser un factor determinante en este proceso de independencia de los Estados Unidos, que había empezado simplemente con el reclamo de volver a la normativa impositiva anterior y que, a consecuencia de cómo se dispararon las variables del proceso histórico, más allá de las voluntades de cada uno de los actores, terminó en la sanción de la independencia. En este caso vamos a ver que se va a establecer un orden confederal, una constitución, y básicamente los Estados Unidos van a ser a partir de entonces una gran referencia, sobre todo para las naciones latinoamericanas en términos de organización política y de, al menos en la letra, de sanciones de constituciones con una matriz confederal. Finalmente, el tercer caso de revolución es, bueno, aquella que de alguna manera está asociada con la revolución en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos, que es la Revolución Francesa, esta revolución que en realidad es el producto también de la estrechez económica del Estado francés. La sociedad francesa estaba dividida en castas, en órdenes, en estamentos, como los queramos llamar. Cada estamento había dos que tenían privilegios. El primero que era el poder religioso, el segundo que era la alta nobleza. No pagaban impuestos, tenían derecho a prestaciones diversas, incluso personales y bastante humillantes de parte de los sectores plebeyos, y el tercer estado que era la burguesía y los artesanos, que sostenían financieramente y económicamente, también a través de la explotación de la mano de obra, sin duda, en muchos casos, que sostenían entonces al reino. Ante la necesidad de incrementar los ingresos, ya se había recurrido a la privatización del cobro de impuestos y demás. Las finanzas francesas estaban en una situación desastrosa. El esfuerzo en los Estados Unidos no los benefició para nada, sino que incrementó ese déficit. Se tomó la determinación de convocar a los Estados Generales.
Los Estados Generales eran una institución tradicional en Francia que se reunía escasamente y que básicamente lo hacía en los momentos en que había que tomar determinaciones de este tipo, es decir, de cambios que tenían que ver con la situación impositiva. En realidad, era más bien una fórmula, un formulismo, algo así como las audiencias que tenemos nosotros cada vez previas a cuando van a aumentar los servicios públicos. Pero, ¿por qué? Bueno, básicamente porque los dos primeros estamentos, Iglesia y aristocracia, iban a estar de acuerdo con cualquier incremento en los impuestos por el hecho de que no iban a pagarlos. Y en realidad era un formalismo convocar al tercer estado, ya que como los votos, es decir, se votaban no de manera individual, sino de manera corporativa, entonces cada estamento tenía un voto. De cualquier forma, 2 votos contra 1 iba a terminar perjudicando a estos sectores del tercer estado, que tomaron la determinación de no, digamos, desunirse, de no dispersarse hasta que no se sancionara una constitución. Le exigieron al monarca sesionar como Asamblea Nacional y no como Estados Generales, razón por la cual cada persona, cada hombre, era un voto y no cada estamento un voto, y los representantes del tercer estado eran muchos más que los de los dos superiores. Y además aquí hay otro elemento esencial, que es la toma de la Bastilla, ¿no? Que es el hecho por el cual las tropas francesas se niegan a reprimir al pueblo y el pueblo, o la burguesía, encabezando un afán de rebelión por el maltrato, la explotación, el hambre, la miseria, las pestes que sufría la sociedad francesa, al tomar la Bastilla, que era un lugar simbólico, porque ahí estaban alojados los presos políticos, pero también era el arsenal del Reino de Francia, esos representantes burgueses y de los artesanos de este tercer estado contaron a partir de entonces con el peso de las armas para respaldar sus demandas. Esto claramente el proceso se va a ir acelerando, se va a sancionar lo que va a ser el decálogo de los derechos del hombre y del ciudadano, donde básicamente se sancionan las libertades, la igualdad, la fraternidad y la libertad. Igualdad por el hecho de la pretensión de eliminar la nobleza. Igual libertad, bueno, esencialmente para posibilitar el desarrollo de las libertades humanas y las actividades económicas. Y fraternidad por la conciencia de que solo era posible establecer ese nuevo orden en la medida en que fuera mucho más que una revolución parisina, que fuera un orden que modificara la estructura a escala universal. El proceso se acelera entonces, se empieza a sesionar la Asamblea General, se producen expropiaciones de las tierras de los nobles, de las tierras de la iglesia, se redistribuyen buena parte de estas tierras entre pequeños y medianos productores campesinos. Y finalmente, ante la conspiración del rey francés tratando de conseguir el auxilio extranjero, él y la familia real van a terminar guillotinados en una radicalización de un proceso que en un principio tal vez podría haberse resuelto simplemente con evitar un incremento de las cargas impositivas, aunque la situación de estrechez económica francesa difícilmente lo permitiera. Lo que se cuestionaba en esa revolución era el principio del privilegio, esencialmente, la desigualdad. Y luego, a partir de ahí, se van a despertar una serie de variables. La primera es que queda claro, y de hecho los autores ingleses se lo marcan muy bien a los franceses, el hecho de que la participación francesa en la independencia norteamericana había sido un poco la señal de lanzamiento, de autocuestionamiento respecto de los privilegios de la monarquía en el contexto de las sociedades que administraban. Por el otro lado, vamos a ver que se van a armar alianzas continentales lideradas por Gran Bretaña, por Austria, tratando de liquidar a la revolución, porque quedaba en claro que la instalación de estos principios lo que estaba poniendo en cuestión no era la situación francesa, sino
el orden de los privilegios del antiguo régimen a escala universal. Y esencialmente vamos a ver entonces que esta revolución va a tener diversas etapas, pero etapas que, bueno, están detalladas en los textos. Lo que me interesa fundamentalmente es plantear que la Revolución Francesa va a tener una especie de contradicción entre la novedad de los ideales que consigue imponer a través de las guerras napoleónicas a lo largo de todo el continente y cierto atraso en las instituciones políticas. Estados Unidos lo había resuelto con la figura del presidente, pero en el caso francés vamos a ver que se van a readaptar viejas formas políticas desde inspiraciones en el consulado romano hasta lo que va a ser después la entronización como emperador de Napoleón Bonaparte y la renovación de las monarquías europeas a través de allegados o familiares de Napoleón. Entonces, evidentemente, de alguna manera, la revolución llevó adelante estos procesos en una etapa en la cual estaba virtualmente suprimido el sufragio universal, luego de lo que fue un autogolpe, un golpe de Estado como el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, básicamente de la mano de un líder que sintetizaba su habilidad política, su habilidad militar y el consenso que algunos presentan como un antecedente de ese término tan para mí horrible, que es el populismo. Algunos ven antecedentes de Napoleón, claramente en Julio César, ¿sí? Pero básicamente vemos que los principios de la revolución terminan imponiéndose y sentando las bases para el orden burgués en toda Europa y en buena parte del mundo, como inspiración ideológica y también a Europa como construcción política real. Más allá de la derrota de Napoleón y la restauración monárquica, que van a tener lugar en 1815 finalmente, vamos a ver que el camino recorrido no puede volverse atrás. Por eso entonces, pero en el caso de la Revolución Francesa lo que vamos a ver es que efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra y lo que ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra porque en realidad lo que se consigue es consolidar el orden parlamentario sin cambios en la estructura social ni en la estructura de la propiedad. En Estados Unidos se elimina la situación colonial y se genera un orden político que implica la legitimación de instituciones que ya venían funcionando en tiempos coloniales y no hay cambios en las estructuras sociales relevantes. En el caso francés, lo que vemos es que hay todo un proceso de expropiación de los sectores de privilegiados, como la iglesia y la nobleza, como decíamos antes. También hay un proceso de ascenso social a través de estos pequeños y medianos campesinos, más de 500.000 pequeñas y medianas propiedades que se van a habilitar. Y fundamentalmente lo que se va a generar es un revuelo en el plano internacional porque van a quedar en cuestión los imperios, sobre todo los más atrasados como el Imperio Español, el Imperio Portugués, y esencialmente también porque este orden de libre comercio, este orden soñado por la burguesía, este orden basado en la contractualidad y basado también en lo que tenía que ver con, digamos, el ascenso de los sectores empresariales a las estructuras políticas o a su influencia sobre las estructuras políticas, va a implicar cambios sustantivos a escala planetaria. De este modo terminamos con nuestra primera reunión de hoy y nos volvemos a reencontrar la semana próxima. Muy buenas noches.